Permítanme comenzar diciéndoles algo con absoluta claridad. Donald Trump no solo está mintiendo sobre México, está destruyendo activamente la única estrategia manufacturera funcional que Estados Unidos ha logrado construir en las últimas 3 décadas. Y lo más extraordinario de esta situación es que los datos que exponen esta mentira no provienen de académicos progresistas, no vienen de medios de izquierda, vienen directamente del propio gobierno de Estados Unidos, del Census Bureau, de la Oficina de Análisis Económico, del Departamento de Comercio. Los mismos departamentos que Trump supuestamente controla están publicando números que destrozan cada afirmación que hace sobre México. He estudiado colapsos económicos por más de 5 décadas. He visto imperios cometer errores estratégicos monumentales, pero raramente he visto algo tan espectacular como lo que presenciamos ahora. Un presidente atacando deliberadamente al aliado económico que mantiene a flote lo que queda de la relevancia manufacturera estadounidense, y lo hace mintiendo tan descaradamente que cualquier persona con acceso a Internet puede verificar en 5 minutos que cada palabra que dice sobre México es falsa. Lo que voy a mostrarles hoy no es especulación, no es interpretación ideológica. Son hechos verificables que cambian completamente la forma en que deben entender la relación económica entre Estados Unidos y México, que al final de este análisis comprenderán por qué Trump necesita mentir, porque esas mentiras están costándoles a ustedes 0 adicionales por año. ¿Y por qué la autodestrucción de un imperio se ve exactamente así? Para entender qué está pasando realmente, necesitamos regresar a cómo llegamos aquí. Durante 3 décadas, de 1990 a 2020, la economía estadounidense operó bajo un modelo simple, pero devastador para su clase trabajadora: tercerizar manufactura a China, mantener solo sectores de alta tecnología en suelo americano y lucrar con la diferencia entre costos de producción bajísimos y precios de venta altísimos. Funcionaba maravillosamente para el capital estadounidense. Corporaciones como Apple, Nike, Walmart generaban márgenes de beneficio extraordinarios. Los accionistas se enriquecían, los ejecutivos cobraban bonos millonarios, pero para el trabajador estadounidense el modelo fue catastrófico. Entre 1990 y 2017, China pasó de ser un proveedor periférico a convertirse en el corazón manufacturero del mundo. Para 2017, China representaba el 21,6% de todas las importaciones estadounidenses. Ciudades industriales americanas, Detroit, Pittsburgh, Cleveland, se transformaron en cementerios económicos. Millones de empleos bien remunerados desaparecieron, reemplazados por trabajos de servicios con salarios miserables y sin beneficios. Entonces llegó la pandemia de COVID-19 y las grietas del modelo se volvieron abismos. Cuando China entró en lockdown en 2020, cadenas productivas transpacíficas se paralizaron. Estados Unidos descubrió que no podía fabricar mascarillas médicas, no podía producir respiradores, no podía manufacturar componentes electrónicos esenciales. Simultáneamente, las tensiones geopolíticas entre Washington y Beijing se intensificaron. Estados Unidos se dio cuenta de que había entregado su soberanía productiva a un rival geopolítico que cada vez actuaba con más independencia de los intereses estadounidenses. Necesitaban una alternativa y ahí estaba México, justo al lado de la frontera. El 1 de julio de 2020, Trump firmó el USMCA presentándolo ante sus seguidores como el arreglo del terrible NAFTA. Pero déjenme decirles qué fue el USMCA realmente.
fue la profundización de la integración manufacturera entre Estados Unidos, México y Canadá. La regla más significativa del acuerdo exigía que el 75% de los componentes automotivos fueran producidos en América del Norte comparado con el 62,5% bajo el NAFTA original. Esto forzó a empresas a mover producción de Asia hacia México y México capitalizó ese momento de forma espectacular. Entre 2020 y 2024, más de 400 proyectos de inversión fueron anunciados en territorio mexicano, totalizando 200,000 millones de dólares. No estoy exagerando esa cifra, 200,000 millones. Empresas alemanas como Volkswagen y BMW expandieron operaciones. Japonés como Toyota y Honda construyeron nuevas plantas. Coreanas como Samsung y LG invirtieron en manufactura de electrónicos. Incluso empresas chinas como Bewagit y KL anunciaron inversiones multimillonarias para producir vehículos eléctricos y baterías en México. La lógica económica era irrefutable. Los costos directos de manufactura en México se volvieron menores que en China. El tiempo de entrega cayó dramáticamente. 2 a 5 días por camión desde México versus 15 a 30 días por mar desde China. Los costos de transporte se desplomaron, aproximadamente $2,500 por camión desde México, comparado con 5,000 a 15,000 por contenedor desde China. Pero más importante que los números era la proximidad geográfica que permitía integración real de cadenas productivas. Y aquí llegamos a la transformación silenciosa que cambió todo, pero que casi nadie notó. Desde febrero de 2023, Estados Unidos importa más de México que de China. Lean eso de nuevo. Desde hace casi 2 años, México superó a China como principal proveedor de Estados Unidos. La participación mexicana en las importaciones estadounidenses creció de 13,4% en 2017 a 15,8% en 2024. Mientras tanto, China cayó de 21,6% a 13,2%. Pero esto no fue simplemente una sustitución geográfica de proveedores, fue una reconfiguración completa de la arquitectura manufacturera norteamericana. Los productos de tecnología avanzada comenzaron a fluir desde México hacia Estados Unidos en volúmenes crecientes, electrónicos, computadoras, teléfonos, equipos de telecomunicaciones. En 2018, México exportaba 60,000 millones de dólares en productos de alta tecnología a Estados Unidos. Para 2024, esa cifra había llegado a 102,000 millones, un crecimiento del 70% en 6 años. El modelo de coproducción funciona de esta manera. Componentes son fabricados en ambos lados de la frontera, cruzan múltiples veces durante el proceso de ensamblaje y el producto final es vendido en el mercado norteamericano. Es una integración tan profunda que el 80% de las exportaciones mexicanas tienen a Estados Unidos como destino y el 15% de todas las importaciones estadounidenses provienen de México. Ahora bien, aquí está lo que ningún economista de Washington quiere que ustedes entiendan. La causa real del déficit comercial estadounidense no tiene nada que ver con prácticas desleales de socios comerciales. La causa estructural es simple y está documentada en cada libro de economía internacional. Estados Unidos tiene la tasa de ahorro doméstica más baja entre economías desarrolladas. Las familias estadounidenses ahorran poco porque viven endeudadas. Las empresas estadounidenses reinvierten menos de lo que deberían porque priorizan dividendos para accionistas. El gobierno estadounidense gasta mucho más de lo que recauda, financiando déficits masivos.
Cuando un país ahorra menos de lo que necesita invertir, debe importar capital del exterior y ese capital entra precisamente a través del déficit comercial. Estados Unidos importa más de lo que exporta. Los dólares salen y productos entran, pero esos dólares regresan como inversiones en bonos del tesoro, acciones, bienes, raíces. El sistema funciona mientras el dólar mantenga su estatus de moneda de reserva global, pero culpar a México por el déficit comercial es como culpar al termómetro por la fiebre. El instrumento simplemente refleja una condición estructural de la economía estadounidense que nadie en Washington quiere resolver, porque requeriría cambios fundamentales, aumentar salarios para que la gente pueda ahorrar, regular corporaciones para que inviertan en lugar de especular, equilibrar el presupuesto federal. Ninguna de esas medidas es políticamente popular. Entonces, ¿qué hace Trump? Culpa a México. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente reveladora. Déjenme mostrarles los números oficiales del comercio bilateral entre Estados Unidos y México en 2024. Estos datos provienen del Census Bureau estadounidense, de la Oficina de Análisis Económico, instituciones del propio gobierno de Trump. No son estimaciones mías, son sus propios números. En 2024, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos por segundo año consecutivo. El comercio bilateral total alcanzó 840,000 millones de dólares. 840 millones de millones. Ese es el volumen comercial más grande que cualquier país haya tenido jamás con Estados Unidos en toda su historia. Ningún país había llegado antes a esa cifra. China nunca lo logró, Canadá nunca lo logró, México lo hizo. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron de 506,000 millones de dólares en 2024, un aumento del 6% respecto al año anterior. Las importaciones mexicanas desde Estados Unidos alcanzaron 334,000 millones de dólares, un aumento del 3%. Solo en diciembre de 2024, México lideró el comercio con 63,800,000 millones de dólares, seguido por Canadá con 62,400,000 millones y China con 50,000 millones. Ahora, escuchen los datos sobre manufactura mexicana. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística de México, los productos manufacturados generaron 554,000 millones de dólares en ingresos de exportación en 2024. Eso representa el 89,8% de todas las exportaciones mexicanas. Casi el 90% de lo que México exporta son productos manufacturados, no recursos naturales, no agricultura primitiva, manufactura avanzada. El sector automotriz solo generó 193,900,000 millones de dólares, representando el 31,4% de las exportaciones totales de México. México produjo casi 4 millones de vehículos en 2024, convirtiéndose en el séptimo fabricante de automóviles más grande del mundo. Las exportaciones aeroespaciales alcanzaron 10,000 millones de dólares, superando todos los récords anteriores. Pero aquí está el dato que destroza completamente la narrativa trumpista. Las exportaciones mexicanas de productos de tecnología avanzada, electrónicos, telecomunicaciones, computadoras, teléfonos, electrodomésticos, crecieron de 60,000 millones en 2018 a 102,000 millones en 2024. Un crecimiento del 70% en 6 años, justo durante el periodo en que Trump afirmaba estar protegiendo la tecnología estadounidense. Ahora hablemos del USMCA, el acuerdo que Trump firmó y que supuestamente iba a arreglar el déficit comercial.
¿Quieren saber qué pasó realmente con el déficit después de que Trump firmó su mejor acuerdo comercial de la historia? En 2017, antes de Trump, el déficit comercial estadounidense con México era de 85 mil millones de dólares. En 2020, cuando el USMCA entró en vigor, había subido a 125 mil millones. En 2024, el déficit solo con México alcanzó 171.500.000 millones. La proyección para 2025, combinando México y Canadá, es de 263.000 millones de dólares. ¿Entienden lo que significa esto? El acuerdo comercial que Trump llamó su gran victoria triplicó el déficit que supuestamente iba a eliminar. Y no es porque México esté haciendo trampa, es porque el USMCA hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: profundizar la integración manufacturera, lo que significa más flujo de componentes, más intercambio de productos intermedios, más comercio en ambas direcciones. Pero aquí es donde la mentira de Trump se vuelve verdaderamente obscena. Trump ha estado diciéndole a sus seguidores que Estados Unidos tiene un déficit de 1.100.000 millones de dólares con China. 1.000.000 millones. Es una cifra aterradora, ¿verdad? El problema es que es completamente falsa. Según datos oficiales del Census Bureau de Estados Unidos, en los primeros 11 meses de 2024, el déficit estadounidense con China fue de 270.000 millones de dólares, no 1.000.000, 270.000 millones. ¿De dónde sacó Trump la cifra de 1 billón? China tiene un superávit comercial de aproximadamente 1 billón de dólares con el mundo entero, sumando todos sus socios comerciales. Trump tomó ese número, lo aplicó solo a Estados Unidos y mintió deliberadamente, y no termina ahí. Trump ha estado diciendo que los precios de los alimentos han bajado desde que regresó a la Casa Blanca. Profesora Betsy Stevenson de la Universidad de Michigan respondió a eso con estas palabras exactas: las afirmaciones de Trump sobre inflación son falsas y pueden ir al supermercado y verlo ustedes mismos. El índice de precios al consumidor de septiembre, los datos más recientes disponibles, muestra que los precios de alimentos subieron 27% comparado con septiembre del año anterior. No bajaron, subieron. Trump también afirma que heredó la peor inflación de la historia de Estados Unidos. Falso. La peor inflación en la historia estadounidense ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Trump afirma que la inflación se detuvo desde su regreso. Falso. La inflación continúa en 3% según datos oficiales de septiembre. Cada afirmación sobre economía que sale de su boca es verificablemente falsa, pero la mentira más peligrosa no es sobre números del pasado, que es sobre lo que las tarifas supuestamente van a lograr. Trump prometió a sus seguidores que las tarifas sobre México y otros países serían pagadas por los extranjeros y que generarían tanta recaudación que Estados Unidos podría incluso eliminar el impuesto sobre la renta federal. Economistas de la Tax Foundation respondieron llamando a esta propuesta una imposibilidad matemática, y aquí están los números reales de lo que las tarifas están costando. Las tarifas de Trump afectan aproximadamente 2.200 millones de dólares en importaciones estadounidenses, representando el 67% de todas las importaciones de bienes. Estas tarifas equivalen a un aumento de impuestos de 1.200 por familia estadounidense en 2025, 200 por familia. La tasa arancelaria promedio de Estados Unidos subió de 25% en enero de 2025 a 27% en abril del mismo año.
Es el nivel arancelario más alto en más de un siglo. ¿Y quién paga eso? No México, no China, lo pagan ustedes, lo pagan en el supermercado, lo pagan en la gasolina, lo pagan en el concesionario de autos. Déjenme ser específicos sobre cómo estas tarifas los afectan directamente. Las tarifas del 25% sobre México y Canadá aumentarán los costos de producción para fabricantes de automóviles estadounidenses, agregando hasta $3,000 al precio de algunos vehículos. Si están planeando comprar un auto, esos $3,000 adicionales no son pagados por México, salen de su bolsillo. Los precios de la gasolina podrían aumentar hasta 50 centavos por galón en el Medio Oeste. ¿Por qué? Porque México y Canadá suministran más del 70% de las importaciones de petróleo crudo para refinerías estadounidenses. Cuando ponen una tarifa del 25% sobre ese petróleo, las refinerías transfieren el costo al precio en la bomba. De nuevo, ustedes pagan. Los costos de alimentos van a subir. México es la mayor fuente de productos frescos de Estados Unidos, suministrando más del 60% de las importaciones de vegetales y casi la mitad de todas las importaciones de frutas y nueces. Esos tomates que compran, esos aguacates, esas fresas, esos chiles, el 60% viene de México. Tarifa del 25% significa que el importador paga más, el distribuidor cobra más, el supermercado aumenta el precio y ustedes pagan. Ahora, aquí está la parte que debería enfurecer a cada trabajador estadounidense. Trump dice que estas tarifas protegen empleos americanos, pero ¿qué pasa realmente? Las compañías automotrices estadounidenses, Ford, General Motors, Stellantis, han integrado sus cadenas productivas con México tan profundamente que un componente puede cruzar la frontera 3 o 4 veces durante el proceso de ensamblaje. Primero, el acero va de Estados Unidos a México, donde se convierte en parte de motor. Luego regresa a Estados Unidos para ensamblaje adicional. Después vuelve a México para acabado final. Finalmente regresa a Estados Unidos como vehículo completo. Cada vez que ese componente cruza la frontera con una tarifa del 25%, el costo aumenta. No es una tarifa sobre productos extranjeros, es un impuesto múltiple sobre el mismo producto estadounidense que cruza ida y vuelta. Las compañías automotrices estadounidenses pierden competitividad global. No pueden simplemente traer la producción de vuelta porque toma entre 5 y 10 años y miles de millones en inversión construir capacidad manufacturera que ya fue desmantelada en las últimas 3 décadas. Y aquí está lo verdaderamente revelador. Empresas que habían anunciado $200,000 millones en inversiones de nearshoring en México están reconsiderando. ¿Por qué harías una inversión de largo plazo de $1,000 millones en una fábrica si Estados Unidos puede imponer tarifas arbitrarias del 25% en cualquier momento por capricho presidencial? La incertidumbre mata la inversión y sin inversión no hay empleos ni en Estados Unidos ni en México. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente extraordinaria. El Fondo Monetario Internacional, institución que raramente critica abiertamente políticas estadounidenses, revisó dramáticamente sus proyecciones para México, específicamente citando, y cito textualmente, el impacto de las tarifas impuestas por Estados Unidos. La proyección del FMI para México cambió de un crecimiento del 14% a una contracción del 3% en 2025, una revisión negativa de 17 puntos porcentuales. El FMI no usó lenguaje diplomático, no dijo factores múltiples o condiciones globales complejas.
dijo explícitamente que la causa es el impacto de las tarifas impuestas por Estados Unidos. Eso importa porque elimina la posibilidad de que Trump culpe a mala gestión mexicana o socialismo por la desaceleración. Una institución internacional respetada apuntó el dedo directamente a la Casa Blanca. Bloomberg Economics proyecta que una tarifa unilateral del 25% sobre productos mexicanos podría reducir el PIB de México en un 16%, 16 por cada 100. Las pérdidas de empleos en México rondarían el 23%. Para un país de 130 millones de personas, eso significa millones de empleos destruidos. ¿Y qué piensan que pasará con esos trabajadores mexicanos desempleados? Algunos intentarán cruzar la frontera hacia Estados Unidos, alimentando precisamente la crisis migratoria que Trump dice combatir. Es un ciclo de autodestrucción perfectamente diseñado, pero aquí está la pregunta que necesitan hacerse. ¿Por qué Trump haría esto? Si los datos muestran claramente que México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, que el comercio bilateral está en niveles récord, que la integración manufacturera está funcionando, ¿por qué destruir eso deliberadamente? La respuesta tiene dos partes y ambas son reveladoras. Primero, Trump necesita enemigos externos que pueda culpar por los fracasos estructurales de la economía estadounidense. No puede admitir que el problema real es la baja tasa de ahorro doméstica, la desigualdad masiva, la infraestructura decadente, el sistema de salud disfuncional, la educación inaccesible. Esos son problemas que requieren soluciones estructurales complejas y políticamente difíciles. Es mucho más fácil señalar a México y decir, ellos están robando sus empleos. Segundo, y esto es más siniestro, Trump representa los intereses de una fracción del capital estadounidense que no se beneficia del nearshoring. Las grandes corporaciones manufactureras, automotrices, electrónicas, dispositivos médicos, se benefician enormemente de la integración con México. Pero existe otra fracción del capital, especuladores financieros, desarrolladores inmobiliarios, ciertas industrias extractivas que ven más oportunidades en el caos, en la volatilidad, en crisis que pueden ser explotadas para ganancias de corto plazo. El nearshoring en México era, con todas sus limitaciones e injusticias, la única estrategia manufacturera viable que Estados Unidos había logrado construir después de perder terreno ante China, producción cercana, cadenas cortas, aliado regional relativamente estable. Empresas alemanas, japonesas, coreanas estaban construyendo fábricas en México específicamente para servir el mercado norteamericano, creando, según datos de Brookings Institute, 17 millones de empleos sustentados por el USMCA, de los cuales 9 millones están en México. ¿Y qué hace Trump? Lo destruye. Impone tarifas del 25% que hacen el modelo inviable. Y aquí está la ironía más amarga. Al atacar a México, Trump no está fortaleciendo a Estados Unidos frente a China, está acelerando el ascenso chino, porque cada dólar de inversión que huye de México por incertidumbre tarifaria no regresa a Estados Unidos, va a Vietnam, va a Indonesia o regresa a China. Estados Unidos no tiene capacidad manufacturera para absorber esa producción, no tiene trabajadores entrenados, no tiene infraestructura adecuada, no tiene costos competitivos. Entonces el resultado es el peor de todos los mundos. Empleos no regresan a Estados Unidos, inversiones huyen de México y la competitividad manufacturera norteamericana colapsa mientras China consolida su dominio en tecnologías del futuro.
vehículos eléctricos, paneles solares, baterías de litio, semiconductores avanzados. Y mientras tanto, ¿qué mensaje envía Trump al resto del mundo? Que Estados Unidos no es un socio confiable, que acuerdos comerciales estadounidenses son papel higiénico que puede ser roto en cualquier momento por capricho presidencial. Alemania, Japón, Corea del Sur habían invertido miles de millones en México bajo el USMCA, precisamente porque era un tratado firmado, ratificado, que supuestamente proveía certidumbre legal. Ahora descubren que nada de eso importa cuando un presidente decide usar tarifas como arma de chantaje político.